Usar ese video para apoyar lo que vengo a decir. Jesús el que lo transforma todo. Amén. Mateo capítulo 8, hermanos. Mateo en el capítulo 8. Mateo en el capítulo 8. Vamos a leer, hermanos, el verso 14 en adelante. ¿Quieren ponerse de pie? Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y le tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche le trajeron a él muchos enfermos, endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pueden sentarse. Cuentan, hermanos, contaba un pastor un día una historia. Invitaron a una iglesia a un evangelista. Y resulta que en esa iglesia había un señor muy pudiente. El señor es el que dominaba el pueblo con sus recursos. Era un hombre de dinero. Y como sabía que iba a llevar un predicador, pues llegó, hermanos, a la iglesia. Cuando el pastor lo vio llegar, le dijo al evangelista: hermano, acaba de llegar, le vamos a poner letras al nombre, ¿verdad? Acaba de llegar el señor XXXXX. Por favor, le dijo, no hable tan duro, no sea tan fuerte, pero no va a hacer que él se moleste. Le dijo eso al predicador. Entonces vino el predicador, cuando ya le dieron el tiempo, subió al altar y dijo lo siguiente: antes de pasar al altar, su pastor me acaba de decir que acaba de entrar el señor XXXXX y que no hable tan fuerte. Pero yo le quiero decir al señor XXXXX que si no se arrepiente de todos sus pecados, él, al igual que todos los que no se arrepientan, se van a ir al infierno. Entonces es importante que el señor XXXXX venga a los pies de Cristo para que encuentre la salvación de su alma. Pues cuentan, hermanos, la historia que el señor XXXXX se hizo bien amigo del evangelista. Cuando terminó el culto le dijo: lo felicito, qué bueno que usted me ha hablado con la verdad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Hablar siempre con la verdad. Si alguien se molesta porque le decimos la verdad, pues ya no es problema de nosotros. Pero nosotros debemos de hablar lo que el Señor pone en nuestro corazón, que es su palabra, y decirla como es, sin quitarle, sin ponerle, sin acomodarle. Porque, hermanos, si uno no se arrepiente, si uno no busca de Dios, le pueden pasar cosas como las que vimos en el video. ¿Cuántas veces usted vio allí la hermana evangelizaba a su otra hermana y le pedía que viniera, pero ella quería andar enfiestada, bailando en el mundo, disfrutando, y usted vio lo que pasó? Esa es una historia real, hermanos, que ocurrió. Esos grupos que usted escuchó existen todavía, y es algo que así es. Entonces, ¿por qué uno llegar a ese límite para poder buscar de Dios? No es posible. Tenemos que venir, hermanos, a la presencia del Señor por las buenas, ¿amén? Lo que leímos acá, la historia que leímos, hermanos, es una historia interesante porque nos revela la Biblia cómo Jesús lo transforma todo. En esta casa, en este hogar, había, hermanos, un grave problema. Estaba, según la Biblia, la suegra de Pedro enferma. Hermano, y cuán útil es que todos estemos sanos, ¿verdad que sí? En nuestros hogares, cuando todos estamos sanos, todo fluye bien. Pero con uno que se enferme, y especialmente en este caso, era la suegra.
La suegra, hermanos, es la que ayuda en la casa. Me imagino con la señora de la casa, con la hija, eran las encargadas de elaborar los alimentos, de limpiar la casa, de atender a las visitas. Pero esta casa tenía un problema porque había una persona enferma. Y los hogares, hermanos, quiero decir que pasamos por ciertas dificultades. En nuestros hogares a veces nos enfermamos, pero a veces también hay tristeza en el hogar. A veces hay depresión en el hogar. A veces hay crisis matrimonial. A veces, hermanos, tenemos dificultades con nuestros hijos. Hay hogares en los cuales en algunos momentos, en algunos tiempos, enfrentamos dificultades con nuestros muchachos. También, hermanos, hay dificultades económicas. Y a veces, hermanos, hay heridas en el corazón. En las familias, a veces tenemos personas que tienen grandes heridas en sus corazones. Entonces, cualquiera que sea el problema que haya en nuestro hogar, la noticia en esta tarde es que hay alguien, hermanos, que puede transformar eso, que puede darle una solución a nuestra dificultad, que puede darle, hermanos, un cambio a nuestra vida. Uno necesita empezar en la casa. Con una persona que se convierta, esa persona, hermanos, va a comenzar a clamar, va a comenzar a interceder. Como en el video, la hermana intercedía por su otra hermana para que el Señor la salvara. Y la gloria sea para el Señor, que logró esta otra joven obtener la salvación. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, Jesús es el único que trae la solución adecuada, perfecta, hermanos, a nuestros hogares. En este caso había un problema en el hogar de Pedro. La suegra estaba enferma. Dice la Biblia que ella estaba postrada en la cama, que no se podía levantar. Pero sin embargo llegó a visitar ese hogar, aquel que todo lo puede. Y ese es Jesucristo. ¿Sí? Y dice la Biblia que el Señor llegó, y cuando el Señor llegó a ese hogar, todo cambió. Y hoy en día ocurre lo mismo, hermano. Cuando el Señor llega a nuestro corazón y nosotros nos lo llevamos al Señor, a nuestro hogar, también ocurre un cambio. Un cambio. De a poco se va dando, pero hay cambios allí, hermano. Por ejemplo, miren el hogar de nosotros. La primera persona que conocía al Señor, no crean que era yo. Era mi esposa. Yo no conocía del Señor, yo no era convertido. Ella me decía, léeme un capítulo de la Biblia, y empezaba y me dormía medio capítulo. Así, hermano, cuando yo salía a comer con ella, en los restaurantes, ella me decía, vamos a orar, y a mí me daba vergüenza. Yo decía, no, le decía, ¿para qué vas a orar? Yo voy a orar. Entonces, hermanos, pero yo no quería, y ahora yo soy el pastor. ¿Sí? Entonces probablemente en su hogar su esposo no se ha convertido, o viceversa, su señora no es convertida. Pero usted tiene que seguir adelante. Usted con sinceridad entréguele su corazón al Señor. Usted póngase a orar, que Dios va a hacer la obra. Usted no sabe cuándo, pero Dios la va a hacer en algún momento. Note en el video que vimos, lo que le ocurrió a esta muchacha no fue afuera en el baile, le ocurrió en su casa. Allí llegaron y allí, según el video, usted vio, le pegaron los disparos, y allí es donde ella buscó de Dios. Entonces usted no sabe cuándo y en qué momento va a ocurrir el milagro de la salvación en aquella persona que usted ama, pero con toda seguridad que el Señor va a llegar en algún momento y va a obrar en la vida de él. Cuando venimos a Cristo, el Señor nos transforma, el Señor nos cambia, porque note, según el verso 15, dice que y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó. ¿Y qué hacía ella? Y le servía. O sea, el Señor llega a esta casa, toca la mano de la enferma y la fiebre le deja, y viene ella y se levanta, pero se levanta para servirle. Hubo un cambio ahí. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, ocurren cambios en nuestra vida. Dios comienza a obrar en nosotros. Hermano, yo traigo dos ejemplos
de personas las cuales el Señor las cambió. El primer ejemplo que traigo es de un hombre religioso, un hombre, hermanos, apasionado por lo que él creía. Un hombre que dice la Biblia que él pensaba que le estaba sirviendo a Dios, y dice que en medio de su religiosidad comenzó la persecución de los cristianos, porque el cristianismo era un nuevo movimiento que él no lo podía entender, porque él era un fariseo de primera. Y dice la Biblia que él pidió cartas, hermanos, para ir y perseguir a la iglesia y tomarlos y meterlos a la cárcel. Y dice la Biblia que él iba respirando, dice, amenazas de muerte, iba bravo, molesto en contra de los cristianos, iba en su cabalgadura, hermanos, y llegando a un lugar, dice que una luz le rodeó y lo tiró al piso. Y cuando lo tiró al piso, ocurre lo siguiente. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos en el capítulo 9. Vamos a leer el versículo 3. Hechos 9, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Pablo venía irritado, molesto, bravo tras la iglesia. Y entonces viene el Señor y lo encuentra. Y cuando lo encuentra, hermanos, lo derriba de su cabalgadura. Entonces todos vamos montados en una cabalgadura, hermano. Y en algún momento nos topamos con el Señor. Y es ahí cuando el Señor nos tira al suelo. ¿Vieron? La muchacha del video iba en su cabalgadura. Ella pensaba que estaba teniendo éxito, pero un día necesitó de aquel que todo lo puede. Saulo igual. Dice que Dios, una luz le rodeó y cayó al piso. Y cuando cayó al piso, él preguntó: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando alguien nos hace algo a nosotros, se lo está haciendo a Jesús. ¿Sí? Y entonces note que Pablo dice que: ¿quién eres tú? ¿Qué debo de hacer? Entra en la ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. Y dice la Biblia que Pablo quedó ciego. Imagínese, hermano, ciego. Dice que estaba en una casa y se puso a ayunar. Y en ese tiempo que quedó ciego, clamó a Dios. Hermana, ¿por qué llegar a semejante situación? ¿Por qué llegar a una desgracia para entonces buscar a Dios? ¿Por qué no cuando se te hace el llamado así, venir y tranquilo? Señor, aquí está mi vida. ¿Por qué esperar que uno le llegue una enfermedad? O que no pueda ver nada, o que te pase algo grave para dar ese paso. ¿Por qué? No necesitamos. Pablo se quedó ciego, y aquel hombre que andaba molesto, que andaba bravo, que andaba disgustado, que andaba persiguiendo a la iglesia, después dice que respiraba amenazas de muerte, después de ir todo engreído, todo presumido detrás de la iglesia, lo tienen que llevar a la ciudad de la mano, y tiene que andar a tientas, hermano, por su soberbia, por su orgullo. Y estando allí, buscó a Dios y clamó al Señor. Y dice la Biblia en el verso 17 de Hechos 9, verso 17. Entonces dice que el Señor envió a alguien llamado Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas
la vista y sea lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron, dice, de los ojos como escamas y recibió, dice, y recibió al instante la vista y levantándose, ¿fue qué? Fue bautizado. ¿Cuántos dicen amén? Wow, gloria a Dios, hermano, déselo fuerte. Aquel hombre engreído, aquel hombre que venía respirando amenazas de muerte, es que lo voy a agarrar, es que lo voy a meter preso, es que a todos los voy a meter preso. Ese hombre ahora se queda a oscuras, a tientas. Y dice la Biblia que en ese momento llegó alguien, un siervo de Dios, Ananías, y ora por él y le devuelve la vista. Pero pasó un tiempo a oscuras. El mensaje es para usted, hermana, para usted, hermano. ¿Por qué esperar llegar a un momento de difícil y allí darle la vida al Señor? ¿Por qué no en esta tarde usted decide entregarle su vida a Cristo para que Él se vaya con usted y esa fiebre del pecado lo deje y usted pueda levantarse y comenzar a servir, a ser ujier, a ser predicador, a ser cantante, a ser no sé, algo tendrá Dios para usted en lo que lo va a usar. Entonces no espere eso y vea a Pablo después lo que hacía, Hechos 9, ahora el verso 20, el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era ¿quién? El Hijo de Dios. Enseguida se convirtió y comenzó él a predicar. A veces la gente nos pregunta, ¿y por qué estos tanto tiempo en la iglesia? ¿Y por qué estos hablan tanto de la Biblia? Bueno, porque eso se genera en nosotros, lo genera el Espíritu Santo. Nos da ese deseo, ese anhelo de compartir eso precioso que hemos recibido. No queremos quedarnos con eso, queremos compartirlo. Queremos que otros experimenten lo que nosotros hemos experimentado. Queremos que otros conozcan lo que nosotros conocemos. Queremos, hermanos, que todos tengan la paz que nosotros tenemos. Entonces, nuestros hogares no es que sean perfectos, tenemos dificultades, pero resolvemos nuestras dificultades bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuán importante es que Cristo llegue a nuestros hogares. Entonces, este hombre fue transformado, fue cambiado. Y había otro, hermano, que tenía una condición peor que la de este. La Biblia habla de un hombre de una ciudad. El endemoniado gadareno, le llama la Biblia. Dice la Biblia lo siguiente con respecto a este hombre. Lo vamos a leer en Marcos capítulo 5. Para que usted vea cómo el Señor le cambió la vida a este hombre, aún estando endemoniado, fuera de sí. Vea Marcos capítulo 5. Leemos el verso 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Verso 3, que tenía su morada ¿en dónde? Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Oiga, qué interesante, versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces. ¿En dónde? En los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Qué triste la situación de este hombre. Andaba en los sepulcros, lo encadenaban y rompía esas cadenas con esa fuerza sobrenatural que le daban los espíritus malos. Tomaba las piedras y se golpeaba a sí mismo. Y es que, hermanos, así es cuando no tenemos a Cristo. Fíjese que nos golpeamos a nosotros mismos, nos destruimos. ¿Se ha fijado usted que hay personas que fuman, por ejemplo, y en la cajetilla ahí dice que el tabaco es malo? Y la gente, ¿le importa o no le importa? No le importa. Las bebidas alcohólicas también.
La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Pero hay gente que lo hace. Y se hace daño a sí mismo. Como este hombre se hacía daño, se golpeaba con piedras. Entonces, cuando no tenemos a Cristo, golpeamos nuestro ser, nuestro cuerpo, golpeamos nuestra familia, golpeamos nuestros hijos, destruimos los hogares, destruimos las casas, porque no tenemos la dirección del Señor. Este hombre, hermanos, habitaba ¿en dónde? En los sepulcros, ¿se imagina? Allá. Oiga, este hombre debió haber tenido familia. Claro que sí, nadie aparece de la nada. Pero él andaba en los sepulcros con una vida destruida, alejada de Dios, separada de la bendición del Espíritu Santo. Pero veamos el encuentro, ahora el verso 6, dice la Biblia, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía a Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y como no salía, verso 9, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, él le dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Oiga, en un cuerpo había muchos demonios y por eso tenía esa actitud. ¿Usted cree que esa gente que viene y se mete a una iglesia y comienza a disparar, usted cree que no está llena de demonios? ¿Cómo puede tener el corazón de niños de 2 años? ¿Cómo es posible, hermanos? Una niña de 14 años, ¿cómo es posible matar a gente inocente? Solo alguien que esté en esta condición puede hacer ese tipo de cosas. Entonces, dice que Jesús le preguntó, ¿y cómo te llamas? Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este cuerpo. Los cuerpos son como envases, hermanos. Dentro del envase este que usted ve, puede haber o bien el Espíritu Santo, o puede haber una fuerza negativa. O fuera, externamente, puede haber un espíritu malo que manipule a usted. ¿Por qué que usted no se entrega al Señor? Oiga, le están diciendo, la salvación es gratis. Vas a vivir una eternidad con Cristo. No te vas a ir al infierno. O sea, ¿es bueno eso? Súper bueno. Mire, ¿qué harían ustedes si dicen, por decir algo, que esta tienda fiesta que está aquí está cerrada, pero digamos que la abrieran y dijeran, todo el que vaya para esa tienda se le va a dar un celular gratis de la primera generación? Vamos para allá, hermano. A todos se les va a dar un iPhone, el nuevo, hermano, allí todos haciendo línea. Correcto. Hermano, si dicen el día a la hora del culto, a las 5:30, toda la iglesia haciendo cola allá. Pero la salvación es algo más que un teléfono. Y nos cuesta agarrarla. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el espíritu malo ha entenebrecido el entendimiento para que no te resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Así lo dice. Ahí lo dice la Biblia. Entonces, ¿cuán importante es entender eso, hermanos? Ahora bien, este hombre estaba así, pero vea el cambio que él recibió. Marcos 5:15. Marcos 5, verso 15. Vienen a Jesús y ven, los de la ciudad vinieron a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Tuvieron miedo. ¿Puede creer? Hermano, qué increíble, insólito. Oiga, cuando andaba endemoniado, todo bien, compas de él, amigos de él. Ahora que lo ven a la par de Jesús, tranquilo, bien vestido y quieto, les da miedo. O sea, cuando aquel andaba endemoniado con las cadenas que la rompía, cuando él se daba con las piedras, no le tenían miedo. Ahora que lo ven quieto, vestido, en su sano juicio,
tuvieron miedo. ¿Y sabe qué hicieron? Mire lo que le dijeron al Señor, el verso 16. Y les contaron los que habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y de lo que los cerdos, porque pidieron permiso para irse a unos cerdos ellos. Y comenzaron, hermanos, a rogarle que se fuera de sus entornos. Hermano, la gente le pidió al Señor, vete de aquí, no estés más. Increíble, es increíble. Entonces, hermanos, sí, hablando por medio de las personas, hermanos. Entonces, pero dice la Biblia que el Señor lo liberó. Y así el Señor te puede liberar de cualquier vicio, de cualquier problema, de cualquier necesidad. El Señor puede hacer la obra en tu vida. El Señor cambió la vida de Pablo, el Señor cambió la vida de este hombre. Estaba tranquilo y quieto y en su sano juicio. Fue diferente. La mujer del video que vimos se casó, tenía 3 hijos, ¿verdad? Y ahora le servía al Señor. Y eso puede pasar en nuestra vida. Cuando Jesús llega a nuestra vida, lo cambia todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Jesús es nuestro libertador. Jesús es nuestro sanador. Porque Él sanó a la suegra de Pedro. Vea el versículo 16 del libro de Mateo capítulo 8. 8, verso 16. 8:16. Y cuando llegó la noche, le trajeron a Jesús, a él, muchos como endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Tiene poder Jesús, hermano? Tiene poder para sanar, tiene poder para echar fuera los demonios, tiene poder para liberar. Al Señor pueden venir todos los afligidos, pueden venir todos los angustiados, los desesperados. Tu vida llena de problemas la puedes traer al Señor y el Señor te va a ayudar a cambiar esa situación. De a poco, hermanos, te va a dejar la crisis, la depresión, la adversidad, la enfermedad, si de verdad le abres tu corazón a Jesús. El Señor dijo un día, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, porque yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. A veces tenemos cargas por el pecado, preocupaciones que no nos dejan dormir. Estamos enfrentando dificultades graves y andamos, hermanos, angustiados, desesperados. Pero el Señor nos pide esa carga. Podemos venir a Él. Él nos va a ayudar. Él se va a glorificar en nuestra vida. Así como dejó libre al endemoniado de los gadarenos, así Él nos puede liberar a nosotros de nuestros problemas y de nuestras adversidades. Nosotros trabajamos bajo el látigo de la ambición, bajo la codicia, bajo la presión, bajo la inquietud, pero el Señor nos puede liberar de todas esas cosas. San Juan 8:36 dice, así que si el Hijo, ¿qué? Os libertare, seréis verdaderamente como libres. Entonces el Señor quiere liberarnos. Pongámosle nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras adversidades a Él.